Buenas tardes. Abra su Biblia en Proverbios 29, 25. Vamos a continuar con la serie El temor de Dios. Este es el tema número 2. Vamos a tocar otro aspecto del temor. Ya vimos, el temor tiene dos aspectos, negativo y positivo. El aspecto negativo son todos los miedos, temores que una persona tiene de sufrir circunstancias adversas, circunstancias difíciles, trágicas. Y el temor del lado positivo es el temor a Dios, que es la reverencia a Dios. Es un profundo respeto por Él, por su palabra, por su santidad. Y hoy vamos a ver otro aspecto del temor, que es una trampa, dice la Biblia. El temor del hombre. Proverbios 29, versículo 25, dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Déjeme leerle el mismo texto en la versión Dios habla hoy, y se lee así: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. El temor al hombre es un mal que acecha a todos los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos arrastra a obedecer a los hombres primero antes que a Dios. Y es allí donde algunos cristianos en determinados momentos, cuando se ven en la situación de decidir a quién obedecer, si a Dios o a los hombres, es ahí donde caen. Porque el temor al hombre, hacerle más caso a lo que dice los hombres, la gente, que lo que dice Dios, es una trampa. Y en muchas ocasiones es mortal. Hay muchos cristianos sinceros, pero la sinceridad no te salva de nada, ¿sí? Cristianos sinceros que han caído en la trampa de obedecer más a los hombres que a Dios. Millones, diría yo, actualmente de cristianos son sinceros, pero están siendo devorados por hombres, falsos apóstoles, que se aprovechan de su ignorancia y los seducen a la gente para que la misma gente los siga a ellos, los obedezca a ellos antes que a Dios. ¿Cómo es que se da este engaño? Déjeme explicárselo cómo. Mire, ahí está uno que se dice apóstol o pastor o sacerdote o como sea, un líder. Y este falso líder dice una cosa y Dios dice otra. Ahora, ¿cómo saber qué es lo que Dios dice? Para eso nos dejó las Escrituras, para guiarnos a través de ellas en nuestro caminar con Dios. Entonces, ahí está la seducción, ahí está la trampa. La gente asume que porque tal líder dijo algunas cosas ya fue de Dios. Y la gente no se toma la molestia de corroborar si lo que se dijo, la Biblia lo sostiene suficientemente. Entonces, en el momento en que ellos dicen algo y Dios dice otra cosa, ahí la gente muchas veces en la ignorancia sigue a lo que dijo el hombre. Pero resulta que de pronto viene alguien y te desengaña y te dicen: oye, no, pero mira, la Biblia dice esto, y te expone más extensamente el asunto. Entonces tú dices: ay Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme?, dicen algunos. Fíjate que Pablo en Gálatas 1:8, él aseguró lo siguiente, dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, cualquiera, sea yo mismo o un ángel mismo que descienda del cielo, pero si yo o un ángel del cielo les anuncia, les enseña un evangelio diferente del que nosotros les hemos enseñado, o sea, el evangelio que está en la Biblia, la palabra de Dios que está en la Biblia, no hay otra, dice, entonces esos están bajo maldición. Entonces resulta
que el engaño se produce así, de esa manera, oyendo más a los hombres que a Dios. Pero cuando algún cristiano sincero de pronto comienza a abrir los ojos a la verdad del Evangelio, inmediatamente comienzan a ser intimidados. Por ejemplo, una persona que le predicas de Cristo, o te predican a ti de Cristo, y te comienzan a mostrar lo que dice Dios a través de las Escrituras, entonces tu entendimiento comienza a tener luz. Entonces tú entregas tu vida a Cristo. Y en ese momento, casi automáticamente, empiezan las intimidaciones que vienen generalmente a través, la primera intimidación es a través de la familia. Por ejemplo, se convierte un hombre, tú te conviertes varón. Entonces llegas a tu casa y le dices a tu esposa, oye, fíjate que algo me pasó. ¿Qué te pasó? Es que me hablaron de Cristo, entregué mi vida a Cristo y creo que mi corazón está cambiando. Pienso diferente. Entonces, como maltratabas a tu esposa y eras borracho, parrandero y jugador, pues tu esposa te mira así, ¿no? Pero de pronto te dice, ahora resulta que ya fuiste, te metiste ahí en alguna secta por allí y no, pero es que mira, y le empiezas tú a explicar, es que Cristo esto, Cristo el otro. Entonces tu esposa te dice, ¿sabes una cosa? A mí no me vengas con eso, ¿eh? Entonces tú sigues insistiendo en tu vida con Cristo y a los 3 días tu esposa te dice, ¿sabes una cosa? Yo no quiero nada de eso, ¿eh? Es más, quiero que te decidas. Si tú sigues a Cristo y sigues yendo a ese lugar, me voy a divorciar de ti. En ese momento ya empieza la intimidación. Ahora, ¿qué vas a hacer, varón? Y ahí es donde algunos tropiezan, porque le tienen miedo al chantaje, le tienen miedo a la persona. Pero a veces es al revés. A veces la esposa es la que se convierte, a veces un hijo es el que se convierte. Y llega a la casa y los papás se dan cuenta que se convirtió y el papá comienza a decir, pero ¿cómo tú andas en esas cosas? Entonces la mamá llega llorando y le dice, hijo, ¿cómo es posible que hayas traicionado lo que yo te enseñé desde niño? Entonces tú le explicas a tu mamá y le dices, mamá, pero la verdad es que yo no era cristiano, mira, ya no me drogo. Entonces tu mamá te responde, prefiero verte drogado a que tú sigas eso. Entonces tu papá, así muy serio, tipo telenovela, ¿no? Llega y te dice, ¿sabes una cosa, hijo? Si tú sigues en eso, ya no te voy a pagar tu carrera de medicina y te me largas de la casa. ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Qué vas a hacer? O sea que el asunto de ser cristiano, no cualquiera, ¿sí? Hay que estar firmes y sólidos. Ahora, cuando algún cristiano está ahí en alguna iglesia, pero pues le tocó un lugar donde no se predica el evangelio, pero eventualmente alguien llega y te comparte algo del evangelio y dice, ay, tú dices, yo nunca había visto esto. De verdad, así dice la Biblia, ¿cómo es posible? Oye, entonces estamos mal, estoy mal, donde yo estoy asistiendo están las cosas mal. Y comienzas a tener luz en las verdades del evangelio. Entonces, tu pastor se da cuenta y comienza a intimidarte. Y comienza a decirte, ¿sabes una cosa? Te prohíbo que tú sigas escuchando esas cosas. Conozco un amigo en un país en Sudamérica, fíjense bien, que empezó a tener entendimiento en las escrituras y él comenzó, ellos estaban en el sistema G12 y allí enseñan puras cosas que nada que ver, ¿no? Entonces él empezó a enseñarle a todas las células que estaban bajo su liderazgo, comenzó a enseñarles la epístola a los romanos, toda la epístola a los romanos, imagínate. Pura Biblia. Entonces dice, él me contó, dice, pastor, la gente empezó a crecer, creo que algunos nacieron de nuevo. Y la cosa estaba, pero de veras, viva. Y los jefes, los líderes acá arriba se dieron cuenta y me mandaron llamar para felicitarme. Entonces, oye, qué bueno, ¿verdad que está tremendo esto del G12?
Dice, no, pues debo de decirles algo, que yo no les estoy enseñando nada de eso. Les estoy enseñando la epístola a los romanos, ya vamos a terminar, ya tenemos un año y ya vamos a terminar y vamos a empezar estudiando la epístola a los efesios y luego a los colosenses. Dice, ¿qué? ¿Tú estás enseñando eso? Lo regañaron porque estaba enseñando la Biblia. ¿Puede usted creer eso? Finalmente, ¿sabe qué hicieron con él? Lo sentaron y le prohibieron leer y estudiar y enseñar la Biblia. Increíble, ¿no? Esto sucedió en una iglesia que se precia de ser cristiana. Entonces, cuando hay que tomar una decisión, o enseñan lo que yo te digo, o haces lo que tú quieres. No, es que no quiero hacer lo que yo quiera, dice. Quiero predicar la palabra de Dios. Entonces estás despedido de la congregación. Bueno, me voy, está bien, me voy. Entonces comienza la intimidación. Te estás rebelando contra el ungido de Jehová. Y sigue la intimidación. Y te dicen, si te vas de la iglesia, te va a ir mal. Tu familia se va a destruir. Tus hijos se van a ir a las drogas. Tu marido se va a meter con otra. Y tu negocio se va a venir abajo. Ahora, ahí es donde está la intimidación, ¿entienden? La amenaza, el chantaje. Y ahí es donde tú, yo y cualquiera que dice que es cristiano tiene que tomar la decisión. O tiene temor a los hombres, o obedece a los hombres, o obedece a Dios. O teme a Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos son cristianos? Bueno, eso dicen. No, es que pregúntenle al diablo que si es cristiano y les va a decir que sí. Pero los verdaderos cristianos, hermanos, no ceden a las intimidaciones del hombre. No. Los verdaderos cristianos no le tienen temor al hombre y obedecen a Dios porque le tienen temor a Dios. Ahora, yo sé que puede haber algunos que están verdaderamente nacidos de nuevo, son genuinamente hijos de Dios, pero cuando empieza con estas confrontaciones se turban todos, ¿no? El viernes precisamente hablaba con un estudiante de la escuela bíblica que me hizo unas preguntas básicas así, y yo le pregunté, oye, ¿cuánto tienes de convertido? Me dice él, tengo 2 meses. Ay, le digo, tú estás bien recién desempacadito. A ver, véngase para acá, mijito. Le digo, estás recién nacidito. Dice, ¿sabe, pastor? Yo ya nací de nuevo. Dice, fíjese que la primera vez que vine, dice, pues yo creo que ya Dios estaba haciendo la obra en mi corazón. Yo estaba sentado ahí en medio, dice, un domingo, en el horario de las 11. Y en cuanto entré, dice, yo empecé a llorar y empecé a sentir un dolor en mi corazón. Y empecé a llorar y a llorar. Luego le empezaron a cantar a Dios. Y luego la predicación, y yo todo el tiempo llorando, pastor, con un dolor, dice, en mi corazón, y veía pasar en mi mente todo lo malo que hice. Y yo le decía nada más al Señor, ten misericordia de mí, perdóname, perdóname. Dice, pastor, cuando salí de aquí, yo pude percibir que ya no era el mismo. Le dije, ¿sabes lo que te pasó? Le dije, naciste de nuevo. Dice, pero pastor, me está sucediendo algo que no entiendo. Dice, yo llego con mi esposa y le empiezo a contar y me mira así y me dice, ¿sabes una cosa? Yo no quiero nada de eso. O tu Cristo o yo. ¿Qué tal? Y yo le dije, ¿y qué vas a hacer? Por cierto, le dije, no te pierdas la reunión del domingo porque yo ya sabía lo que iba a hablar. Le dije, ¿tú qué vas a hacer? Y me dice, pues yo la amo, pero amo más a Dios. Pues yo la amo, pero ella no murió por mí. Escúchame bien, cuando sea quien sea, tu esposo, tu hija, tu abuelita, tu suegra, tu compadre, el que sea, te empiezan a intimidar y a meterte temor de que ya no te hablo, de que te vas, de que te desheredamos, de que no sé cuánto, ¿qué vas a hacer? Jesús dijo, y los mayores enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así dijo.
¿Por qué? Porque al no nacer de nuevo, ellos aborrecen a Dios. Están en la perversión, en la maldad. Entonces llega la luz y el primer reacción es de rechazo. Entonces te van a tratar de infundir temor. Me acuerdo de un joven hace años que empecé a hablar con él y dice, ¿sabe qué, pastor? Estoy muy contento. Yo le dije, qué bueno. Dice, hace 6 meses nací de nuevo y estoy muy feliz. Le digo, qué bueno, gloria a Dios. Dice, pero más feliz estoy porque estoy padeciendo por Jesús. Dice, pero de veras, pastor, no me lo puedo explicar, estoy tan contento. Le digo, sí, ¿qué es lo que estás pasando? Entonces me dice, es que sabe, pastor, yo soy de una familia aquí de los Altos de Jalisco, por ahí de Tepa y eso. Soy de una familia muy adinerada. Mi padre es un hombre muy rico. Yo estudio aquí en la Autónoma. Y cuando se enteró que yo era cristiano y fui al pueblo, se enteró y me dijo, ¿sabes una cosa? Ya no te pago tu carrera y estás desheredado. Lárgate con todo y tu Cristo, le dijo. Y estoy muy contento porque mi papá me desheredó, dice. Yo nunca había escuchado algo así. Fíjate nomás. Y que le dijo, bueno, papá, ni modo. Jesús dijo que si yo lo niego delante de los hombres, Él me va a negar. Dice, no, yo me decido por Él. Pues lárgate, pues adiós, papá. Me duele mucho, pero voy a seguir a Cristo. Y a ver cómo le haces con tu carrera. Dice, mire, pastor, conseguí un trabajo y estoy estudiando. Porque si te vuelves para atrás, no eres digno del Señor. Pero ahí está el asunto. Aquí es donde algunos tropiezan y caen en la trampa. Miren, los apóstoles de Jesús fueron amenazados por predicar a Cristo. Los amenazaron, los intimidaron, pero ellos no tuvieron temor al hombre y siguieron predicando a Jesús. Abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 17. Aquí ellos andan predicando, los mandan llamar. Se había armado allí un alboroto porque un cojo de nacimiento se había sanado y comenzó allí a extenderse el evangelio. Y en Hechos 4:17 se habían juntado los religiosos para ver qué iban a hacer. Entonces dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, o sea, el mensaje del Señor, dice, amenacémosles. Está hablando, refiriéndose a los apóstoles. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vean la respuesta de Pedro y de Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, ¿cómo se atrevían a prohibir algo que precisamente nuestro Señor Jesucristo les había encomendado? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego salen por acá los enemigos de Dios, que creían que estaban con Dios. Y les dicen, ¿saben una cosa? Cállense la boca. Calladitos, porque calladitos se ven más bonitos. Y ellos dijeron, no, a ver, discúlpenme su eminencia, porque eran los religiosos altos, grandes, ¿no? Pues será muy sumo sacerdote, será muy esto, será muy el apóstol no sé qué, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? A nosotros Jesucristo nos dijo que lo predicáramos. Y usted no me puede impedir que hable. Y juzgue usted. Si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristiano, tú no puedes dejar de decir lo que has vivido, lo que has oído y aún lo que has visto. No puedes negar. No tengas temor del hombre. Y los amenazaron, pero ellos no hicieron caso a las amenazas. Pero la intimidación continuó. Era una presión constante. Llegó al grado de que muchos de ellos entregaron sus vidas por Jesucristo. Pero ellos se mantuvieron en obedecer a Dios. Tuvieron temor de Dios y no le tuvieron temor al hombre. Vamos al capítulo 5 de Hechos.
versículo 27, donde nos habla cómo la intimidación continuó, las amenazas, tratando de infundirles temor. 5:27 dice así: cuando los trajeron, de nuevo, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: no. ¿Qué no les habíamos dicho antes? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces se vuelve a armar allí la trifulca, la discusión. Entonces hacen salir a los apóstoles e interviene un hombre, un maestro de Israel que se llamaba Gamaliel, un hombre muy entendido y erudito en las escrituras. Y él habló sabiamente y dijo en el versículo 38 de Hechos 5, les dijo a todos los religiosos allí, enemigos de Jesús, les dijo así: miren, les digo esto, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí? O sea, si tú no obedeces a Dios, tienes temor de Dios, te vas a poner en contra de Dios y te tornas su enemigo y comienzas a luchar en contra de Dios. Y este hombre habla sabiamente y dice: no, ¿saben qué? No sea que a lo mejor nos encontremos luchando contra Dios. Pero miren lo que sucedió, versículo 40. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. ¿Por qué los azotaron? Escúchenme bien, nadie puede obligarnos, nadie absolutamente tiene autoridad sobre tu conciencia para obedecer a Dios o no obedecerlo. Ese es un asunto personal. Nadie te puede obligar, nadie me puede obligar a mí a creer nada. Tenemos libertad, ¿sí o no? Entonces, tampoco tú, como cristiano, debes forzar a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu compadre, a que crea lo que tú crees. Tú predícale y es su responsabilidad si se convierte o no. ¿Entendieron? Pero los azotaron. Qué prepotencia, ¿no? Qué autoritarismo, tratando de amedrentarlos con el propósito de que se callaran. Y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y mira el versículo 41. Lo hicieron los discípulos, o el hermano el joven desheredado, hizo lo mismo que los discípulos. Mira lo que hicieron. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y mira el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cristianos, no tengan temor al hombre, no tengan temor de esos falsos apóstoles super ungidos que andan allí amenazando a todo mundo. Son falsos. No tengan temor del hombre, obedezcan a Dios. Pero si aquel hombre que les está predicando, aquel predicador, aquel pastor que les está hablando la palabra de Dios, hagan caso a lo que dice. Pero si es un falso y los está desviando, no le hagan caso, aunque los intimide. Tú te convertiste en esta iglesia, aquí naciste y aquí te mueres, te dicen. Se les olvida que las ovejas no son de ellos. Las ovejas no son de nosotros. ¿De quién son ustedes? Del Señor. Nosotros nada más somos colaboradores de Dios y cumplimos una función pastoral, de enseñarlos, de dirigirlos, de prepararlos, de disciplinarlos a veces, de consolarlos y todo lo que conlleva el pastorado.
Y los discípulos no estuvieron dispuestos a ceder ante las presiones y tuvieron temor de Dios y siguieron a Dios. Vamos a ver ahora un ejemplo diferente, un caso contrario al que acabamos de estudiar. Ahora vamos a ver la vida de un ministro de Dios, del pueblo de Dios, que le tuvo temor al pueblo y tuvo que ceder ante las peticiones del pueblo. Le tuvo más temor a la gente que a Dios, y esto provocó que desviara a la gente de los caminos de Dios. Su nombre era Aarón. ¿Han oído de Aarón, el hermano de Moisés? ¿Sí? Les fabricó un becerro de oro. ¿Se acuerdan de esa historia? Vamos a ver, Éxodo 32, versículo 1. Fíjate bien cómo es el asunto, ¿eh? Ni ustedes deben tener temor de mí. No, tienen que tener temor de Dios, ¿cierto? Pero yo tampoco tengo que tener temor de ustedes, sino temor a Dios. O sea, todos temamos a Dios. Ese es el punto aquí central. Éxodo 32, versículo 1. Vamos a ver historia contraria a los apóstoles. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque estaba ya tenía 40 días, estaba en la presencia de Dios, estaba recibiendo la palabra de Dios que Dios le estaba dando a Moisés para que se la comunicara al pueblo en las tablas de la ley. Dice, y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Imagínate, levántate, haznos dioses. Ahora, ¿quién era Aarón? Era uno de los guías, de los líderes de Israel. Y el pueblo le dice, haznos dioses. ¿Cuál debería haber sido la respuesta? ¿Haznos qué? ¿Haznos? ¿Cuál era la responsabilidad de Aarón? Reprenderlos en este caso. A ver, ¿qué quieren? Queremos que nos hagas unos ídolos y que hagamos una reunión de alabanza, hacer un concierto de esos buenos y nos ponemos a danzar, nos ponemos a alabar, pero queremos un ídolo. ¿Qué debería de haber hecho Aarón? Reprenderlos. Pero les tuvo miedo, porque dice que se le acercaron y se entiende que es una actitud amenazante. Y Aarón estaba solo. Y llegó un montón de gente, y a lo mejor traían piedras en las manos. No, la Biblia no dice. Pero por la reacción de Aarón se entiende que se sintió amenazado y tuvo temor. Y al tener temor del hombre, cedió a la petición del pueblo. Déjeme decirle algo. Es una recomendación pastoral, con todo respeto para todos ustedes. Por favor, no nos manden correos diciéndonos qué predicar. Por favor, no inquieten a los directores de alabanza diciéndoles qué alabanzas quieren ustedes que canten. Por favor, ni siquiera una sugerencia por teléfono, por correo, que me digan, pastor, ya no predique de esto, mejor predique de esto otro. ¿Sabe por qué? Porque usted está tomando el lugar del Espíritu Santo. Cuando yo necesito saber qué necesita el pueblo, yo no le pregunto a usted qué necesita. Yo le pregunto a Dios qué necesita el pueblo. Yo sé mi responsabilidad. Yo tengo que predicar y hablar, y tenemos que enseñar lo que Dios nos dice que enseñemos, no lo que usted nos sugiere que hagamos. Por favor, no vuelva a enviar correos, porque algunos lo hacen. Yo entiendo, porque se nota allí que son sinceros y buena onda, pero ¿saben una cosa? No es así, hermanos, no es así. ¿Cuántos tienen hijos?
Ah, bueno, que tu hijo te diga, ¿sabes qué, papá? Te sugiero que, mira, ahora en el puente del 15 y 16 de septiembre, desde el lunes, ¿no? Te sugiero, mira, yo quisiera que no me mandes a la escuela ni lunes, martes, miércoles, jueves, ni viernes. ¿Qué te parece, papá? Entonces, ¿tú qué le vas a decir? ¿De veras, hijo, eso quieres? No, no te mando a la escuela. ¿Harían eso, padres? Tampoco yo haría lo que usted me sugiere, aunque sea un tema bíblico. Entonces, absténganse, hermanos, ¿sí? A veces se los contesto, pero a veces no. Pero hay algo que a mí me molesta mucho. Cuando la gente llama por teléfono y dice, ¿quién va a predicar? Pero vamos a leer la historia. Entonces, la gente se le acerca y dice, haznos dioses, porque no sabes qué le pasó a Moisés. Versículo 32. Y Aarón les dijo, fíjate, en lugar de reprenderlos, cedió y dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Fíjate, todo el pueblo. Quiero que pongas atención. Los que no aman a Dios, los que no tienen temor de Dios ni temor de su palabra, esa gente está dispuesta a dar todo lo que sus líderes les piden que den, con tal de que les levanten sus becerros de oro. ¿Saben que hay gente en las congregaciones que se ponen de acuerdo un grupo y representan a la mayoría y van con el pastor, le dicen, pastor, ¿sabe una cosa? Queremos pedirle algo, a ver, dígame, queremos que nos traiga a tal predicador. Y el pastor por quedar bien con la gente les trae al predicador. Una vez estaba yo invitado a una conferencia pastoral para pastores. Y en las noches la abrían a toda la gente. Entonces el organizador, yo era uno de los oradores junto con otros 3 o 4. Entonces el pastor organizador me llama y me dice, oye Chuy, quiero una opinión tuya. Fíjate que la gente me está pidiendo que para nuestro aniversario de la iglesia invitemos a tal cantante. ¿Tú qué opinas? Cuando me dijo el nombre, yo nomás le hice así en el teléfono, dije, ay, porque ese cantante ha dado muestras de que no camina con Dios, o sea, es un desastre. Y todo el mundo lo sabe, y este pastor lo sabía también. Entonces yo le dije, oye, pero ¿cómo? Mi opinión no vale aquí, tú eres el pastor. Le dije, además, tú sabes cómo anda. Entonces me dice, es que, hermano Chuy, la gente me está insistentemente pidiendo, es que lo quieren mucho. Dame tu opinión. Imagínate, le dije, no, ¿sabes una cosa? Yo no te voy a dar ni una opinión. Tú eres el pastor y tú vas a decidir. Gracias a Dios decidió no invitarlo, pero estuvo a punto de ceder por la presión de la gente, fíjate nada más, para congraciarse con la gente. Y queremos esto y queremos lo otro y queremos aquello. Y muchos ceden y terminan fabricándoles becerros de oro. Esto es triste. Vamos a la historia, continuamos. Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos, o sea, todo el oro, y le dio forma con buril, o sea, significa que se sentaron y lo trabajaron, fundieron el oro, lo formaron, lo pulieron, todo. E hizo de ello un becerro de fundición. Pongan atención a la Biblia. Entonces dijeron, ya que lo terminaron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pregunta, ¿el becerro ese lo sacó de Egipto? Déjame decirle algo. Cuando la gente no tiene temor de Dios y más temor al hombre, van a ser guiados a la idolatría. Y uno de los pecados más aborrecibles para Dios es precisamente la idolatría. ¿Cómo es posible? Porque un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Cómo es posible que ellos le hayan atribuido a un becerro de oro? Este nos sacó de Egipto.
Es una de las ofensas más graves contra Dios. Y la idolatría indefectiblemente va a derivar en la inmoralidad sexual. Siempre se ve eso en la Biblia. Entonces, dice que ellos proclamaron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Wow, es como si yo ahorita, se imaginan, ¿no? ¿Saben una cosa? Miren, aquí está la imagen del Santo Niño de Atocha. Y ustedes dicen, ¿y eso que puso ahí el pastor? Pues es el niño de Atocha. ¿Saben qué? Pues este niñito es milagroso. ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, dicen, no, porque pues, están oyendo y están más o menos ubicados. Pero ¿por qué nadie levantó la voz? Ni el líder en ese momento de Israel. Y enfrente del becerro todavía Aarón le construye un altar. ¿Para qué es un altar? Para adorar. Y fíjense, y pregonó a Aarón, o sea, fue el instigador. Todavía fue el que le echó más leña al fuego, vamos. Todavía le atizó más y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pregunta: ¿ellos creían que esto era para Dios? ¿Lo hicieron sinceramente? Sí. Pregunta: ¿estaban equivocados? Rotundamente. Lo mismo sucede el día de hoy. Hay muchos que creen que le están sirviendo a Dios, y no es verdad. Le están sirviendo a sus becerros de oro y a sus vacas sagradas. Esos es a quienes sirven, porque les hacen más caso a ellos que a Dios. Defienden más a los becerros de oro y a las vacas sagradas que a Jesucristo mismo. Están dispuestos a dar sus vidas por esos becerros de oro. Que no se los toquen. De Cristo puedes decir de todo: que era gay, que era falso, que era un borracho, que tenía demonio. Puedes decir de todo de Jesús, pero no toques a los superungidos. ¿Entienden? No toques a tu papá, a tu mamá, diciendo soy cristiano, porque entonces, ¿verdad? Fíjate qué cosas. Conozco una persona que hace 34 años le hablé de Cristo. Hace 30 años no lo veía. 30 años. Y hoy se apareció aquí, en la reunión de las 8, después de 30 años. Y cuando lo vi, por mi mente pasó todo, porque cuando yo le hablé de Cristo, él dijo: ¿sabes qué? Yo quiero seguir a Cristo. Pero oyó su esposa. Y su esposa dijo: si tú sigues eso, hasta aquí llegamos tú y yo, te pido el divorcio y me voy, le dice. Entonces esta persona enfrente de mí le dijo, volteé y me dice: ¿sabes qué, Chuy? Mejor me quedo con mi esposa, porque ella llegó primero. Fíjate. Bueno, hoy, después de 30 años, se aparece aquí. Y cuando se acerca a saludarme, y venía con la esposa, y doy este mensaje, imagínate. Yo lo miraba y estaba así como diciendo: 30 años de mi vida perdidos. Qué increíble, ¿no? Bueno, ahí estaban, algo quedó sembrado, finalmente ahí estaban, pero 30 años. Yo no sé nada de él, qué pasó con sus hijos, no sé nada. Pero qué terrible, hermanos, tenerle temor al hombre. Qué terrible. Nos vamos hacia el desastre, hacia el abismo. Dice el versículo 6: y al día siguiente madrugaron. Miren los que hacendosos, ¿verdad? Qué diligentes. Dice, madrugaron y dijeron: vámonos a la fiesta. Y ofrecieron holocaustos
y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Había un avivamiento tremendo y poderoso ahí. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo, mío no es. Porque el verdadero pueblo de Dios no es idólatra. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero pueblo de Dios no es idólatra. Y le dice: ve a ver a tu pueblo que tú sacaste. Si tú eres verdadero hijo de Dios y de verdad tienes temor de Dios, y si no lo vas a aprender durante estas series, el verdadero hijo de Dios tiene temor de Dios y no se hace ídolos en su corazón. No tiene como ídolo ni al pastor, ni al apóstol, ni al cantante, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Cada vez que yo veo a una señora, a una madre que dice: ay, mis hijos son todo para mí, ¿qué haría yo si se me fue? Cállense la boquita, señoras. Calladitas se ven más bonitas. Ni saben lo que están diciendo, ¿eh? Pónganse listas. Porque eso está evidenciando algo muy profundo. ¿Saben que también hay idolatría hacia los hijos? Idolatría hacia el marido, hacia la esposa. Y tengan mucho cuidado, porque Dios suele tumbar los ídolos, ¿eh? No los tolera en la presencia de Él. ¿Ven qué serio es esto? Dios es primer lugar. Entonces dice, versículo 8, Moisés dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y continúa diciendo: Moisés, hazte un lado porque los voy a borrar del mapa a todos. Entonces Moisés comienza a interceder por Israel. Y: Señor, tú eres el Dios de la misericordia, espérate, no. Entonces dice que Dios dijo: ok, está bien. Y Dios se esperó, tuvo paciencia. Y aquí hay una lección tremenda. ¿Tienes familiares idólatras? ¿Sí? Bueno, si es que no eres tú un idólatra. Pero generalmente casi todos tenemos familiares idólatras, ¿no? Adoran ídolos y esas cosas. Bueno, ora por ellos, como lo hizo Moisés. Intercede a Dios por ellos, por si quizá Dios tenga misericordia de ellos y se conviertan, para que no se vayan al infierno. Eso fue lo que hizo Moisés. Entonces en el versículo 15, vean lo que termina la historia. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Eran los mandamientos de Dios para su pueblo. Y Moisés baja con las dos tablas, me imagino que pesarían un montón de kilos, y bajó del monte con esas dos tablas. Yo me lo imagino a Moisés como diciendo: esta es la voluntad de Dios para Israel, esta es la palabra de Dios. Y el primer mandamiento, ¿cuál era? Israel, Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate nomás. Y baja Moisés y dice en el versículo 16, el 17: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Ahora, ¿quién era Josué? Josué en ese tiempo, en ese momento, era joven. Era un hombre que tenía temor de Dios y estaba aprendiendo los secretos del liderazgo
Y él estuvo 40 días a las faldas del monte Sinaí esperando que bajara aquel a quien él servía, de quien él aprendía. Y estuvo allí firme y no se hizo ídolo, no hizo nada, no se desesperó y estuvo allí firme aprendiendo. Pero todavía su discernimiento no estaba muy afinado. Y él entendió que había guerra. Moisés, los enemigos llegaron y nos emboscaron y se oye alarido de pelea. Hay lucha allá abajo, Moisés. Y miren en lo que le responde Moisés. En el versículo 18. Él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. O sea, los que están venciendo gritan y los que están siendo vencidos también gritan. No es guerra, Moisés, Josué, no es voz de guerra, no. Están en un concierto en el auditorio Telmex. Y Josué se queda. Miren lo que le dijo Moisés: voz de cantar oigo yo. ¿Se acuerdan que dicen en los versículos anteriores qué estaban haciendo? Hicieron fiesta y estaban cantando. Es decir, Josué es tipifica al líder que comienza, pero que todavía no tiene bien afinado su discernimiento para discernir la verdadera adoración a Dios. ¿Entienden? Está aprendiendo, pero todavía le falta aprender. Y todavía confunde las cosas. Pero siempre va a haber un hombre de Dios muy por encima de cada uno de nosotros, que nos puede enseñar, que nos puede corregir y que nos puede decir el verdadero significado de lo que la gente está haciendo. Y Moisés le dice: no, Josué, están cantando, hay fiesta, hay hay alegría ya en el pueblo. Y entonces se acercan y miren lo que dice en el versículo número 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, los cantos, las danzas, el regocijo, y todos danzando alrededor del becerro, y Aarón: gloria a Dios, amén, qué avivamiento, Señor, qué poderoso está eso. Y el becerro de Aarón, el becerro que habían hecho, estaba allí, y todos dando vuelta alrededor del becerro. Entonces, imagínense el rostro de Josué cuando llega y dice: ay, de veras, ya cuando vio, entendió. Entonces dice que, estoy en el versículo 19, vio el becerro y las danzas y ardió la ira de Moisés. Se enojó Moisés. Esto es lo que la Biblia habla como el enojo santo. Habla del celo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró al templo en Jerusalén? Y dice que cuando vio todo lo que se hacía en el templo, tomó un látigo en su mano y, entrando en el atrio, volcó las mesas de todas las mercancías que se vendían allí, de los que cambiaban dinero, los que traficaban, los que hacían de todo allí dentro de la casa de Dios. Y el Señor dice: escrito está, el celo de tu casa me consume, porque mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y agarró el látigo y comenzó a azotar, no a ellos, sino volteando todo y echando a volar las palomas y echando a correr los borregos. Y cuánta cosa. Se había hecho un total mercado dentro de la casa de Dios. Ese es el celo que todo hombre de Dios debe tener. Celo por lo bueno, celo por obedecer a Dios, celo por guardar la doctrina fundamental, celo por hacerle caso a Dios. Y ese celo hace mucha falta el día de hoy, porque los pastores están más dedicados a complacer a la gente que a complacer a Dios, porque la gente los amenaza de que si ya no hacen lo que ellos quieren, se van. Y como está el concepto de que a la gente la mira no como un alma que necesita salvación,
sino la ven cuando llegan a sus iglesias, les ven con signos de pesos en la cara. Y no les interesa tu alma, les interesa lo que tú les puedas dar a ellos. Por eso están muy, pero muy preocupados por complacerte a ti, por hacerte sentir bien. Y si tú vas y les sugieres que quieres, ellos lo hacen. Porque tienen más temor de los hombres que temor de Dios. Entonces arde la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, dice el 19, y las quebró al pie del monte, como diciendo, ¿no quieren la palabra de Dios? No la quieran. ¿Quieren idolatría? Van a comer idolatría. Vean lo que sucede. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, lo fundió, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. No quieres la palabra, no quieres beber la palabra de Dios, no quieres la leche espiritual, no quieres la voluntad de Dios, quieres idolatría, toma idolatría. Bastante agresivo Moisés, ¿no? No es para menos, hermanos. Se enojó. A mí me molesta, yo les dije hace un momento, me molesta cuando llaman y dicen, ¿quién va a predicar? Cuando les dicen quién, algunos dicen, entonces, bueno, gracias, y no vienen. O, entonces ahora sí voy. ¿Saben qué, cristianoides? Cristianoides. Ustedes andan buscando al hombre, algunos de ustedes, andan buscando al hombre. Ustedes no buscan a Dios. Ustedes buscan lo que les gusta y quien les guste. Pero ¿saben una cosa? Ustedes no deben de fijarse en el predicador. El jueves yo estoy dando una serie, las parábolas de Jesús. Hablé este jueves sobre la parábola del sembrador. Necesitan oír esa enseñanza. No se las puedo repetir ahorita. Pero esas actitudes, hermanos, lo único que demuestran es idolatría. Porque algunos buscan al hombre, no buscan a Dios. Y el mensajero es lo de menos, lo importante es el mensaje. No busquen al hombre, hermanos, porque la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, que tiene una sobreadmiración de ciertos hombres y rechaza a otros hombres. Y no debería de ser eso. ¿Ustedes son cristianos por convicción, sí o no? Busquen el mensaje de Dios, no al mensajero. Porque cualquier mensajero puede fallar como Aarón y desviarlos. Y su super admiración que tienen sobre algunos siervos de Dios, si esos siervos se desvían, cualquiera de nosotros se desvían, esos son los que van a seguir al que se desvió, los idólatras. No, temamos a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén ahora sí? Eso así. Pero como dice la Biblia, del dicho al hecho, ya veremos. Entonces dice el versículo número 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, Aarón? Que has traído sobre él tan gran pecado. Subrayen esa frase, tan gran pecado. ¿Cuál era el gran pecado? Idolatría. ¿Ven? Idolatría. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Ay, ¿qué quieres, Aarón? Que te mande a hacer una estatua por tu gran obra ante el pueblo de Dios. ¿Qué quieres, que te aplauda, Aarón? ¿O qué? ¿Qué quieres, Aarón? No se enoje mi señor. Pero el enojo de Moisés era un enojo santo. Dice, tú conoces al pueblo, le dice Aarón, que es inclinado al mal. Precisamente por eso, como es inclinado al mal, no saben pedir. Por eso el verdadero ministro de Dios no cede a las sugerencias de la gente que le pide, que le enseñe, que le diga, que le haga no sé cuántas cosas. No, que eso fue precisamente lo que hizo Aarón. Y como consecuencia los desvió a la idolatría. Ese es el gran pecado. Entonces Aarón
tuvo más temor de los hombres que de Dios. Y en el versículo 23, mire qué cosas, comienza a dar unas justificaciones, unas razones, pero tan tontas, tan faltas de sentido común mínimo. Y es que, escúchenme bien, cuando tenemos temor de Dios y nos equivocamos, luego nos queremos justificar y decimos cada tontería. Miren lo que dijo Aarón, versículo 23. Acuérdense que les dice, es que tú conoces al pueblo, es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Ah, qué becerro. ¿Quién era el becerro? Qué increíble, hermanos. O sea, qué ridículo la respuesta de Aarón. Es que, ¿saben una cosa? La idolatría, hermano, nos ciega de una manera tan espantosa. A ver, ahí les va esta. Ustedes saben que aquí en Guadalajara la gente tiene muchos ídolos, ¿sí? Y uno de los líderes aquí en la ciudad, de toda esa gente que adora ídolos y todas estas cosas, van al lago de Chapala en tiempo de lluvias para pedirle a no sé quién para que llueva. O sea, vean cómo la idolatría los tapa. Que vayan en febrero, vayan en marzo, y luego llueve y dicen milagro. Están totalmente tapados. ¿Saben por qué? Porque la idolatría te ciega, no te deja ver. Si tú por la gracia de Dios tienes a Cristo en tu corazón y no eres idólatra, lo puedes ver perfectamente y ves la vanidad y lo tonto que es seguir a los ídolos. Y vean, una persona muy educada y todo, y ahí está pidiéndole a no sé quién para que llueva en tiempo de lluvias. Pero eso es allá, pero también miren el pueblo de Dios. Mira, es como esto. Siento en mi espíritu que aquí hay gente que le duele la cabeza. Ay, por el amor de Dios. O sea, algo que puede ser tan obvio. ¿A cuántos les duele la cabeza ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, aquí hacemos ahorita una campaña de sanidad. Siento que hay alguien aquí que tiene un problema con su esposo. ¿Cuántos tienen problemas con el esposo? O sea, ahora, yo no, miren, pónganme atención, yo no estoy negando que eventualmente el Espíritu verdaderamente guíe en algunas situaciones así, pero ¿saben una cosa? Los que nada más quieren complacer al pueblo se van con esas cosas tan obvias y la gente dice, ¡ay, qué tremendo! Me dijo que me dolía la cabeza y sí me dolía. Y luego pasen y luego ya oran por ellos. Ya no te duele, ¿verdad? No, ya no. El que sigue, no, ya no. ¡Ah, gloria a Dios! Y se bajan y todavía con... Pero les dieron su embarradita de avivamiento. ¿Entienden? O sea, yo no estoy negando que los dones del Espíritu Santo no operen, sí, hermanos. Pero ¿saben qué? No es para hacer un show. Ese es el punto. Ese es el punto. Además, por un dolor de cabeza, ustedes mismos pueden orar, ¿no? ¿O no? Miren, ¿qué fue? El miércoles, algo comí y me cayó mal. Y toda la noche no pude dormir. Ni siquiera quise despertar a mi esposa, porque dije, bueno, es una simple diarrea. Pero, qué feo, ¿verdad? Y no la desperté y no pude dormir. Yo tenía que enseñar en el instituto y el jueves en la noche predicar. Y yo le dije, Señor, yo quiero enseñar, yo quiero predicar. Y me levanté mal, senté la cabeza así. Entonces hice ahí algunos pocos ejercicios que hago en la mañana. Entonces estoy acostado así
y oro y le digo, Señor, yo sé que tú me puedes fortalecer. Y oré con fe. ¿Y saben? Me levanté, enseñé, prediqué y seguía con aquello. Pero ahí miren, este jueves pasado fue. Ese día yo experimenté la fuerza sobrenatural de Dios, porque no tenía fuerzas, y de pronto cuando yo me estoy parando aquí para predicar el jueves, me dan mareos, ustedes saben, ¿no? Pero algo pasó, Dios hizo algo y Dios me sanó. O sea, yo creo en eso. ¿Me entienden? Pero no para hacerlo obvio. Y aquí Aronas da unas justificaciones tan tontas. Me dieron el oro, lo eché al fuego y salió este becerro. Y ahora, imagínense a Moisés mirándolo así. Aarón, ¿lo echaste y salió? Sí, salió. Versículo número 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque ellos siguieron con su fiesta, ni cuenta se dieron que Moisés había descendido. Ellos siguieron con su avivamiento allí. Dice, porque Aarón lo había permitido. O sea, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. ¿Qué permitió Aarón? El desenfreno. La palabra desenfreno en el hebreo significa entregados a la inmoralidad sexual y a los vicios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban teniendo una orgía, hermanos. Porque los idólatras tarde o temprano se involucran en inmoralidades sexuales. Tarde o temprano van de la mano, son primas hermanas. Terrible esta historia. Versículo 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién quiere seguir a Dios? Júntense conmigo los que quieren seguir a Dios. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo, ok, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su buldo. A ver, todos su espada. Y todos, dice, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Saben sobre quiénes se fueron? Sobre todos los instigadores, porque ellos sabían, porque los levitas estaban en un conflicto igual que todos. Y a lo mejor callaron por temor a Aarón que los regañara, pero cuando llega Moisés dice, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Quién quiere seguir a Dios, que tema a Dios? Y ellos dijeron, nosotros. Entonces, ok, drásticamente hay que tratar con el pecado. Esta es la lección aquí, porque se oye y se ve muy fuerte, ¿no? Entonces ellos llegaron y se fueron sobre todos los instigadores y los pasaron por las armas. Ahora, ¿cómo entender esto a la luz del Nuevo Testamento? ¿Significa que hoy a los idólatras que se van al Telmex los vamos a pasar les vamos a pasar la guillotina? No. Pero déjenme explicarles de una manera breve por qué Dios tuvo que tratar tan drásticamente este gran pecado. ¿Saben por qué? La razón básica es porque Dios odia el pecado y lo corta de tajo entre su pueblo. ¿Saben ustedes que cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros, que tú y yo merecíamos, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros tuviésemos la justicia de Dios, el perdón de Dios? Cuando Jesús estaba en la cruz, pongan mucha atención, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que morir de una manera drástica y violenta. ¿Por qué? Porque Él cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y Dios al pecado lo juzga violentamente. Y tuvo que ser por muerte.
Espero que el Espíritu Santo les esté revelando lo profundo de esto que estoy diciendo. Y la ira de Dios se manifestó de tal manera en la muerte de Cristo que por eso tuvo que morir. No sé si están entendiendo. Es decir, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos la muerte, que nos pasaran por la guillotina, como pasaron a esos 3,000. Pero por la misericordia de Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando tú crees en el Hijo de Dios, en ese momento la ira de Dios que está sobre ti se anula, porque Cristo ya llevó el enojo de Dios el Padre en su muerte. ¿Lo entendieron? Entonces tú eres declarado justificado delante de Dios, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios sigue juzgando el pecado drásticamente. Dios odia el pecado, hermanos. Y los pecados más aborrecibles para Dios es la idolatría, porque es suplantarlo a Él con algo más. Por eso, mis queridos hermanos, seguiremos insistiendo hasta el cansancio que pongan sus ojos en Dios, que sigan al Señor, que tengan temor de Dios, no me tengan temor a mí. Hay gente que luego eventualmente se acercan: hola pastor, dice, ay, la verdad es que a mí me da miedo hablar con usted. A mí le digo: ¿y por qué te da miedo? No, bueno, es que, le digo, no, yo sé por qué te da miedo. Por tus pecados, ¿verdad? Le digo: pero estás mal. Yo no debería de causarte temor ni miedo, porque tú sigues haciendo lo que sigues haciendo, ¿no? Más bien, del que deberías de temer es del que no ves. ¿De veras, verdad? Hey. No, es que la idolatría no los deja. El pecado nos ciega, hermanos. Y no debe ser así. ¿Se acuerdan de Pilato, que tuvo temor de la gente y traicionó su conciencia y le soltó a Barrabás y condenó a Jesús, que era inocente? Su cobardía lo tiene en el infierno el día de hoy. Vamos rápido a Marcos capítulo 15, versículo 1. Marcos 15, 1. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, que era la fiesta de la Pascua, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Fíjense, ahí estaba un asesino, un revoltoso, que estudiaba en la UDG. Dice, versículo 18, y viniendo la multitud, dice, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Él sabía que Jesús era inocente, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y mira el versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les tuvo temor, porque si no, luego ya no votaban por él. Se les olvidó que Pilato era un político. Los políticos quieren quedar bien con todos, ¿no es cierto? Quieren quedar bien con los homosexuales, con las lesbianas,
con los borrachos, con todo. Te vamos a aplicar una ley, pero no tan drástica, le vamos a bajar poquito. Y quieren quedar bien con todo mundo. Y luego hay unos cristianos bien buenísima onda que van con el presidente, el gobernador. Dicen, oiga, fíjese que somos un grupo de cristianos, queremos regalarle una Biblia y presentarle el evangelio. Y entonces ya le presentan, fíjese que Cristo murió por usted. ¿Quiere recibirlo en su corazón? Y el gober precioso dice, sí, claro. Pero se les olvida que es un político. Entonces ya oran por él y estos hermanitos, bien buena onda, salen pregonando los cuatro vientos y en las revistas cristianas que editan sale, el gober precioso, el presidente de México ya se convirtió. Qué inocentes son. Los políticos quieren los votos, ahora hay que votar. Pero hermanos, los políticos están para complacer a la gente, ¿sí o no? Es contrario en las cosas de Dios. Entonces Pilato dijo, a ver, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús, que es inocente, o a Barrabás? Y todos, ¡a Barrabás! Pero qué mal ha hecho este. Queremos a Barrabás. ¿Y qué hago con este? ¡Crucifícalo! Queriéndose congraciar con ellos, ok, lo azotó y lo mandó crucificar. El temor que le tuvo a la gente traicionó su conciencia y hoy Pilato está en el infierno. ¿Se acuerdan de Pedro? Que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. No, yo mi vida doy por ti, Señor. Y prenden a Jesús, lo llevan y se da todo esto de Pilato, lo azotan, lo llevan con la cruz cargando y Pedro va siguiéndole y todos huyen. ¿Se acuerdan? Y Pedro va allí. Entonces dice que va caminando y una mujer, una criada le dice, hey, tú, le dice, tú andabas con el Nazareno, yo te vi, yo te conozco, tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Yo, no sé qué estás diciendo, mujer, no, estás diciendo tonterías. Y se va. Y luego dice que está una fogata, lo cual significa que sea un poco de frío, y llegó Pedro allí a calentarse un poco, y se aparece la mujer, y dice, no, sí, este andaba con él, hasta habla igual que ellos, este es de ellos. Y Pedro comienza a decir, que yo no soy, no sé de quién habla, no sé quién es el tal Jesús, y comenzó a maldecir. Ay, Dios, qué débiles somos, hermano, qué débiles somos. Precisamente por eso no debemos de confiar ni en nosotros mismos, ni en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, sino en Dios. ¿Entiende? Porque si nosotros tememos a Dios, nos guardará del mal, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La comunión íntima del Señor es con los que le teme, y a ellos les revela su pacto, su palabra, porque el temor de Jehová te evitará hacer toda clase de mal. En una versión dice así. Pero aquí vemos, la Biblia dice que estas historias se escribieron para nuestra enseñanza. Todos de alguna manera somos confrontados con eso. ¿Y qué vamos a hacer? El fin de la historia con Pedro tuvo un fin feliz, por decirlo de una manera, porque dice que cuando él lo negó 3 veces, el gallo cantó, y dice que Jesús iba muy cerca de Jesús, y dice que Jesús lo miró, y él sintió esa mirada, pero no era una mirada de condenación, sino como diciendo, ¿lo ves cómo debes confiar en ti, Pedro? Dice que Pedro se fue y lloró amargamente, pero era un arrepentimiento genuino. Después de ahí fue otro Pedro totalmente. Pedro significa roca, y su roca habla de solidez, y fue uno de los apóstoles, fue el de los líderes de los apóstoles más sólidos que existió en el inicio de la iglesia cristiana. El que era todo débil y todo. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros podemos estar sólidos, y la historia de Pedro nos ilustra perfectamente que aún siendo cristianos podemos ser débiles y ceder ante el temor del hombre.
Que Dios nos dé su gracia para no temer al hombre. No tema las amenazas de nadie. Usted decida servir a Dios, porque si usted teme más a su familiar, a su amigo, a qué sé yo quién, usted, y se vuelve para atrás, usted les está cerrando la entrada al reino de Dios, porque ya se les cierra a ustedes como una puerta de entrada, por decirlo de una manera, para que la gente crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero cree en el Señor y aléjate, es porque en realidad no creíste. El temor al hombre nos hace mentir, nos hace decir tonterías. Como un niño que hace mala tarea y todo, o se hace la pinta o se va, no entra a clases, y luego dice, ay, si se entera mi papá, así me va. Entonces llega con el papá y le dice, a ver, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, a ver, dime, explícame. Y él empieza a decir, no, fíjate, papá, que el maestro de matemáticas nos puras mentiras. ¿Por qué? Por temor. O sea, entonces el temor al hombre, por lo que sea, es una trampa. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, para tener temor de Dios y no del hombre. Amén. Oremos. Pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos estás enseñando, nos estás amonestando. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a tener temor de ti, no del hombre. A obedecerte a ti antes que a los hombres, como los apóstoles. Señor, oramos por los pastores en todas las iglesias, que no caigamos en el error de Aarón, de querer complacer al pueblo, de querer complacer a la gente, y los guió y los desvió y los corrompió hacia la idolatría. No, Señor. O como un Pilato traicionando su conciencia por querer congraciarse con el pueblo. O como Pedro, que por temor te negó 3 veces, Señor. Pero tu misericordia fue grande para con él y lo levantaste, lo perdonaste, Señor. Padre, pedimos que, así como eres el Dios de toda gracia, que tu gracia nos sostenga, Señor, para caminar en esta vida sin temor al hombre. Aunque nos quieran callar, aunque nos amenacen, nos digan que somos cuantas cosas, Señor, no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído. Y nadie nos puede tapar la boca para hablar del Evangelio de Jesucristo. Así sea el más ungido en cualquier parte del mundo. Temor no tendremos, porque el temor al hombre es una trampa y no queremos caer en esa trampa, Señor. Queremos tener temor de ti, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. No temas, oh gusano de Jacob, dijo el Señor. Yo te redimí, te puse nombre, y mío eres tú, y somos tuyos, Señor. Y no debemos temer al hombre. La manera de vencer el temor al hombre es por medio del temor a Dios, porque el temor a Dios nos guardará de todo mal. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga a todos.